Muy bien, vamos a hablar entonces ahora del síndrome de la úlcera genital. Vamos a hablar del síndrome de la úlcera genital, ¿correcto? Entonces, el síndrome de la úlcera genital, recuerden que, como les comenté, es el más frecuente de todos los síndromes porque juntamos clínica de varón y clínica de mujer. ¿Ya? Entonces, el síndrome de úlcera genital incluye varón y mujer y se puede dividir, y es una forma inteligente de hacerlo, en etiología aguda, o sea, úlceras de menos de un mes, y etiología crónica, úlceras de más de un mes. ¿Correcto? Entonces, en la etiología aguda, en las úlceras de menos de un mes, tenemos al herpes tipo 2, que es la causa más frecuente. Luego tienes la sífilis primaria, que hace muchos años estaba disminuyendo su incidencia, pero nuevamente está aumentando. Y tienes al Haemophilus ducreyi, que es mucho más raro. Recuerden que el Haemophilus ducreyi es un diplococo gram negativo, igual que el Haemophilus influenzae, que es bastante virulento, pero sensible a los antibióticos. ¿Ya? Entonces acá les he puesto estos dibujitos para que se guíen. Este es el virión del herpes. Recuerden que la sífilis es causado por el Treponema pallidum, que es una espiroqueta. Y recuerden que el ducreyi es un diplococo, un cocobacilo, un cocobacilo gram negativo. Entonces, como ves acá son coquitos en forma bacilar, en algunos casos, gram negativos, intra y extracelulares. Ya, esa es la bacteria como tal. En cambio, las úlceras crónicas, aquellas que tienen más de un mes de duración, básicamente se circunscriben al granuloma inguinal, que también se conoce como donovanosis, porque el diagnóstico implica ver los cuerpos de Donovan en los macrófagos, ¿ya? Entonces, esta es una Klebsiella granulomatis, acá la tienes, es una Klebsiella granulomatis, esa es la bacteria responsable. Esta Klebsiella granulomatis hace una reacción en los macrófagos, que son los famosos cuerpos de Donovan. Esto solo puede ser diagnosticado por biopsia, ¿correcto? No tenemos forma de cultivarlo, no es fácil, va con biopsia, y le llaman granuloma inguinal. Esta es una enfermedad rara, tropical, que ocurre en ciertos lugares, ¿correcto? Súper raro. Y luego tenemos el famoso linfogranuloma venéreo, que ese sí es causado por la clamidia trachomatis. Ya les dije, la clamidia es una bacteria intracelular sin pared que afecta a macrófagos y se ha visto más linfogranuloma venéreo en hombres que tienen sexo con hombres, HSH, y va bastante asociado a proctitis. ¿Listo? Bien. Entonces hablemos un poco de la clínica, cómo es la clínica de estas úlceras. Entonces la pregunta o la gran mayoría de preguntas de examen, toditas recaen sobre o bien la etiología, que ya hemos visto, o bien sobre la clínica. Pero la mayoría de preguntas son de la clínica, Entonces, por ejemplo, pregunta examen repetida, el herpes. ¿Cómo es el herpes virus tipo 2? El herpes, doc, tiene que tener vesículas, o sea, con contenido acuoso, ¿no es cierto? Como un exudado, ¿ya? Pequeñas, no son ampollas, son vesículas. Y tienen que ser de base eritematosa, porque eso implica una inflamación activa, ¿ya? No de base limpia, ¿no? Sería el molusco contagioso si la base fuera no eritematosa. La base eritematosa es herpes, ¿ya? Que se suelen agrupar en racimos, porque el molusco contagioso no se agrupa en racimos, al contrario, es aislado. En cambio, este está agrupada y duele un montón, pues no es bien dolorosa, bien sintomática, da adenopatías e inclusive puede dar febrícula o hasta fiebre en la prima infección y puede dar disuria. ¿Ya? Sí da buena clínica el herpes, ¿ya? Y obviamente como todo herpes, recae, recae y recae. Claro que la prima infección es peor que las demás, pero luego siempre recae. Muy bien. Pregunta de examen, sífilis. Sífilis primaria también se llama chancro duro. El chancro duro, como ven el dibujo ahí, claramente es una úlcera única, única. ¿Ya? En cambio el herpes era múltiple, esta es única. Es dura, por eso se llama chancro duro, es indurada. Y su base es limpia, no hay pus, porque la reacción que hace el treponema, y es pregunta examen, es una reacción de células plasmáticas perivasculares, ¿correcto? Una respuesta que no es
purulenta, no llama polimorfos nucleares como tal. Y por lo tanto es indolora o poco dolorosa. Eso muestra cómo la sífilis, el treponema, ha hecho una simbiosis con el humano, que su punto de entrada es asintomático, apagado para el sistema inmune y le permite progresar en el cuerpo para pasar a sífilis secundaria. Esa es una evolución de la coinfección que ha habido o la infección que ha habido históricamente con esta bacteria. Y recuerden que los bordes, por la granulomatosis, por la granulación de las células plasmáticas, se elevan. Hay bordes elevados indurados. ¿Listo? Ese es sífilis primaria. Muy bien, ahora tenemos el chancroide. Justamente ese nombre quiero que lo recuerden, chancroide. Oide significa falso. Entonces, si el chancro verdadero, el chancro duro es de sífilis, el chancroide es su versión falsa. Entonces, ¿por qué? Porque si lo que era la sífilis era una úlcera dura, este será una úlcera blanda. Si la sífilis era única con la sífilis primaria, una sola úlcera, estas son plural, múltiples, el chancroide. Si era limpia, estas serán sucias, o sea, de base purulenta, ¿correcto? Con pus. Si eran indoloras, perdón chicos, vamos a apagar esto. Si eran indoloras o poco dolorosas la sífilis, estas son muy dolorosas. Es más, el dolor del herpes es mucho mayor, el dolor del chancroide es mucho mayor al dolor del herpes. ¿Ya? Entonces ahí tienes un ejemplo, múltiples úlceras, correcto, sucias, purulentas, dolorosas, blandas, chancroide. ¿Listo? Bien, entonces acá tienes la gran mayoría de preguntas de examen. Diagnosticar clínicamente las úlceras. Bien, ¿y cómo sería un linfogranuloma venéreo? Primero que nada es una úlcera crónica, o sea, tiene que estar por más de un mes, ¿ya? Y suele ser una ampollita indolora, una ampollita, que se ulcera y cura rápido, ¿correcto? Como tal, pero desarrolla un bubón, como ves acá, un bubón. Y se asocia a proctitis, como ves acá. Entonces es difícil diagnosticar el linfogranuloma venéreo porque es una ampollita indolora crónica que luego se ulcera, cura rápido y ¡plac! Al toque pasa a ser un bubón y en el caso de los HSH, proctitis. Entonces es el linfogranuloma venéreo, o esa es la clínica, mejor dicho, del linfogranuloma venéreo. En cambio, el granuloma inguinal, y esto también ha sido pregunta de examen, el granuloma inguinal o donovanosis, que les dije por los cuerpos de Donovan que se tienen que diagnosticar en la biopsia, se parece al chancroide. Eso quiero que entiendan. El granuloma inguinal se parece al chancroide, con la diferencia de que si bien es cierto son úlceras blandas, sucias, pero este es el dato que lo diferencia del chancroide. La donovanosis, como es crónica, se vuelve indolora, mientras que el chancroide es dolorosísimo, ¿ya? La donovanosis es mucho más friable y sangrante, o sea, pasas ahí el hisopo y empieza a sangrar. Ese es un dato característico. Y el paciente tiene que ser de los trópicos, no es una enfermedad frecuente, es una enfermedad tropical. Entonces acá les he traído un caso extremo de donovanosis, como ven, úlceras múltiples, sangrantes, friables. Cuando sacas esta costra de acá, sale sangre, ¿no? En todo lado, en un paciente, a la ectoscopía pueden ver que es, ¿no?, afrodescendiente, porque es una enfermedad tropical del África, ¿ya? Del África. Muy bien. Bien, entonces, ¿qué dice nuestra norma técnica de cómo deberíamos tratar estas úlceras? O perdón, claro, las úlceras, disculpen. Acá hay un error. Síndrome de úlcera genital. Sorry. ¿Ya? Entonces, ¿cómo deberíamos tratar las úlceras? Entonces, la norma técnica dice lo siguiente. Como yo voy a ver una úlcera, tengo que tratarla en la primera consulta, ¿verdad? Ya. Pero si yo voy a ver una úlcera, ¿no? Recuerden que hay herpes, sífilis, chancroide.
Entonces, yo al herpes no le puedo dar antibiótico. Y es más, ni siquiera sé si es recurrente, porque el tratamiento solo sirve en la prima infección, ¿no? El aciclovir vía oral en las primeras 48 horas de la prima infección es lo único que tiene evidencia. Entonces, como eso es muy jalado de los pelos, la norma técnica dice, si tú ves vesículas, o sea, crees que es herpes, no lo trates, simplemente observa, hazle un RPR para descartar sífilis y controla en 7 días, que debería mejorar la clínica porque cura en 14 días. Esa es la lógica de nuestra norma técnica si es que vemos vesículas. Pero si es que no veo vesículas, o sea, probablemente no sea un herpes, sino una sífilis, un chancroide, entonces igual le voy a hacer su RPR para descartar sífilis, le voy a hacer un control en 7 días para ver cómo evoluciona, pero por si acaso voy a cubrir el espectro. Voy a cubrir sífilis y Ducrey con antibióticos empíricos. Entonces, la norma técnica sabe que la penicilina es el gol estándar para sífilis, sabemos que la penicilina es barato, sabemos que está accesible para todos, entonces vamos a darle penicilina G benzatínica 2.4 millones intramuscular, dosis única, ¿correcto? Salvo sea un paciente gestante, inmunosuprimido con factor de riesgo, que se puede dar una dosis semanal por 3 semanas, que fue pregunta de examen, ¿ya? Bien, y para cubrir al Ducrey basta una ciprofloxacina de 500, profe. Suficiente, suficiente. Y con eso lo cubres, ¿no? Ahora, pregunta de examen. Paciente alérgico a la penicilina que tiene sífilis. ¿Qué opción tengo para esta espiroqueta? La doxiciclina. A horario cada 12 horas por 14 días. Doxiciclina. Es la alternativa para todas las espiroquetas. Para treponema, para leptospira, para la borrelia. Esa es su alternativa. ¿Ya? Y si no puedo dar ciprofloxacino, por ejemplo, porque está gestando, le puedo dar acitro, ceftriaxona o eritromicina. Recuerden que el Ducrey es bastante sensible a todos los antibióticos. ¿Listo? Ese es el manejo según nuestra norma técnica. Muy bien. Consideraciones finales. Consideraciones finales. Nuevamente, por favor, les pido disculpas acá. Este es síndrome de úlcera, ¿no es cierto? Entonces, consideraciones finales. El paciente con herpes, como les dije, debería mejorar a la segunda semana, o sea, a partir de los 7 días ya va mejorando, y a la segunda ya debería estar curado, o máximo 3 semanas, ¿correcto? El resto de úlceras con tratamiento antibiótico debería mejorar en menos de una semana. Es mucho más notable la curación en las otras úlceras, en sífilis y en chancroide. Pero el contacto de una úlcera tiene que buscarse en 90 días. Recuerden, la descarga uretral era en 60. Acá es 90 días. ¿Y por qué 90 días, profe? Porque sífilis es una bacteria que se oculta del sistema inmune, se guarda en los ganglios y como les dije acá, la respuesta es una respuesta a inflamación citoplasmática perivascular de la sífilis, correcto, es un granuloma citoplasmático perivascular, un filtrado de linfocitos perivasculares que evaden el sistema inmune. Entonces puede pasar desapercibido mucho tiempo, por eso se busca hasta 90 días atrás los contactos, ¿ya? Si una úlcera no te mejora, ojo, se va a volver crónica, ¿no? Porque si la úlcera no cura en las primeras 2-3 semanas si no es herpes, o en la primera semana con antibiótico, como hemos visto acá, va a cronificar. Entonces, si no mejora en un mes, se volvió úlcera crónica. Entonces, ahí tenemos que tratar al linfogranuloma y a la donovanosis. En este caso, la norma dice, sospechemos donovanosis y tratemos con doxi a horario por 14 días. Por 14 días, ¿ya? Este tratamiento también va a cubrir al linfogranuloma venéreo. Así que esta doxi por 14 días es suficiente si la úlcera se vuelve crónica y no mejora, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo sería nuestro diagnóstico etiológico? ¿Cómo sería nuestro diagnóstico etiológico de la úlcera? ¿Ya? ¿Cómo sería? Entonces, fácil. Profe, si yo creo que es un herpes, tengo que hacer el gol estándar del herpes para diagnosticar, que es con PCR. Recuerden que la reacción de Zank, pregunta también de examen, el test de Zank, es un test que se hace
para ver la reacción o el linfocito reactivo, ¿no? Pero el gol estándar para herpes es el PCR. Entonces, si ustedes diagnostican un herpes, ya saben que solo la primoinfección responde a la aciclovir vía oral en las primeras 48 horas. Las recurrencias no tienen evidencia de responder a la aciclovir, mucho menos a la aciclovir tópico. No sirve, no sirve. Bien. Doc, ¿cómo sé que es sífilis primaria? Ya saben, el RPR, que también está en nuestra norma técnica, pero siempre hay que reconfirmar con una prueba específica que es el FTA-ABC. O sea, pedimos una treponémica inespecífica, o sea, una no treponémica inespecífica, RPR, BDRL, y luego confirmamos con la específica, FTA-ABC. ¿Ya? Y bueno, si confirman que es sífilis, el tratamiento etiológico es igual. Penicilina G benzetínica 2.4 millones intramuscular. Si se dan cuenta, es el mismo manejo que el manejo sindrómico, porque la penicilina es accesible. No hay razón para no tomarla. ¿Ya? Y finalmente, si es un Ducrey, se diagnostica por Gram. Recuerden que es un cocobacilo Gram negativo intra y extracelular, pregunta examen. Y se trata igualito con ciprofloxacino o ceftriaxona. Así que no hay diferencia importante entre el manejo sindrómico y el manejo etiológico. ¿Listo?